Hola, soy Paula Moyano y este es mi trabajo de lectura. Primero he puesto un índice sobre los temas que voy a tratar. Voy a hablar de la autora, que es Carmen Mola, de su tetralogía, que está compuesta por La novia gitana, La red púrpura, La nena y Las madres, de las adaptaciones cinematográficas de estas, de los temas tratados principalmente en todos sus libros y de la trayectoria lectora acerca del género de thriller. ¿Quién está detrás de Carmen Mola? Esa es la pregunta que más se repitió desde que publicó su primer libro. El quién resultó ser quién es, ya que detrás de esta escritora encontramos a Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez. Estos dieron la sorpresa cuando se desvelaron como creadores de la inspectora Elena Blanco, nuestra protagonista, al ganar el Premio Planeta en 2021 con La Bestia, otro de sus libros. Desvelaron quiénes eran y los motivos por los que decidieron escribir bajo el seudónimo de Carmen Mola. La tetralogía de Carmen Mola. La tetralogía está compuesta por una serie de novelas policíacas que se centran en la inspectora Elena Blanco, quien investiga crímenes en Madrid. Normalmente son crímenes derivados de la policía que no han sido capaces de resolver o que son muy brutales. Los libros exploran temas como violencia de género, poder, la corrupción de la sociedad contemporánea española. Y la serie es muy conocida por su estilo oscuro y su narrativa intensa. De aquí que hay mucha gente que dice que no son capaces de leerlo porque son libros muy duros. Los personajes principales. Bueno, encontramos como protagonista a la inspectora Elena Blanco, que es una detective de la Policía Nacional de Madrid. Es una mujer muy inteligente, decidida y con un pasado oscuro que influye en su trabajo y en sus relaciones personales y desarrollo durante los libros. Junto a ella encontramos a Ángel Zarate, que es el subinspector de la BAC. La BAC es donde trabajan, que es la Brigada de Análisis de Casos, con quien desarrolla una subtrama dentro de las investigaciones. Y por último, cabe destacar al resto de compañeros de la BAC, que forman un equipo muy equilibrado que puede resolver los casos más vertiginosos, y también pues, a las familiares de las víctimas o otros personajes como su jefe o su madre, la madre de Elena. La novia gitana. La novia gitana es el primer libro de la tetralogía, y la trama la sigue la inspectora Elena Blanco mientras investiga el brutal asesinato de una joven gitana en Madrid. Se llama Susana Macaya, y su padre, a pesar de ser gitano, la educa como paya. El problema se encuentra en cuando su desaparición tras su despedida de soltera. Su cadáver aparece 2 días después en el barrio de Carabanchel, y el problema se encuentra en que el asesinato no es un asesinato común, sino que Susana ha sido torturada de forma atroz. Y resulta que su hermana Lara, le ocurrió exactamente lo mismo 7 años antes, también en vísperas de su boda. Entonces, lo curioso es que el asesinato de Lara se supone que está cumpliendo condena. Por lo tanto, él no ha podido hacer lo mismo con su hermana. Entonces, el libro se sitúa en resolver si hay un imitador o si han encerrado a la persona inocente. Entonces, este es como el tema principal. Y la historia explora temas como prejuicios sociales, complejidad de las relaciones familiares, además de los ya mencionados. Y la novela está llena de giros inesperados, ya que tú piensas que son personas que no son, hasta el final que te destripa quién ha sido el que ha matado a Susana. Además, nos ofrece una visión cruda de la realidad urbana contemporánea. Sobre este libro encontramos una adaptación que es una serie publicada por A3 Media. Sinceramente no la he visto, pero dicen que está muy bien, lo que pasa que es muy duro. La red púrpura. La red púrpura es el segundo libro de la tetralogía. Y ya teníamos alguna pista sobre lo que iba a pasar, porque cuando se cierra la investigación, en La novia gitana nos deja una pista. Nos sitúa en la vida de la inspectora Elena Blanco, en su pasado concretamente, y nos cuenta que sufrió el secuestro de su hijo pequeño. Entonces, en este libro se va a entregar en cuerpo y en alma para conseguir la pista que le envían al final del otro libro. Aquí la autora se centra mucho más en el personaje principal y en la parte más íntima y personal de su vida. Además, también podemos ver cómo afecta los problemas personales al trabajo de la policía. En este libro nos adentramos en ella en la Darknet y en el mundo de los vídeos snuff y el tráfico de personas. Se traspasa una de las fronteras de violencia de una manera crudísima al límite de lo soportable. Encontramos unas descripciones que son escalofriantes y la verdad que el libro es muy duro. La trama pues vuelve a explorar temas que ya hemos mencionado antes y además también pues corrupción policial, los peligros de las redes de prostitución, entre otros. Y la novela vuelve a mantener el famoso estilo oscuro de Carmen Mola y una narrativa intensa que es característica de la autora. Ofrece una historia llena de intriga y de suspense. De este libro también tenemos una adaptación, otra serie, que es la continuación de la anterior de La novia gitana, también por A3 Player, y se llama La red púrpura. La nena.
La nena es el tercer libro, y en esta, la inspectora Elena Blanco se enfrenta a un caso relacionado con el secuestro de una niña de corta edad. La trama explora temas como la maternidad, la infancia robada, los secretos familiares e incluso el canibalismo. Al igual que en las entregas anteriores, la novela está llena de suspense, de intriga, de giros inesperados y mantiene al lector cautivado hasta el final. He de decir que desde mi punto de vista, este fue el libro que me pareció más brutal, sobre todo a la hora de escribir y de la trama, me pareció una trama bastante complicada de digerir. Sobre este, pues al igual que en las otras dos, también se plantea que se cree una serie. A3 Player lo confirmó que publicarán una serie sobre la nena, pero actualmente no está publicada. Y por último, el último libro de la tetralogía, Las Madres. En esa novela, otra vez nuestra inspectora Blanco se ve involucrada en la investigación de una serie de asesinatos y apuntan a un grupo de mujeres que se autodenominan las madres, que durante el libro vamos descubriendo por qué. La trama explora temas como maternidad, el poder, la venganza, y mientras va revelando los oscuros secretos de ese grupo de mujeres que aparentemente son ordinarias. Al igual que en los libros anteriores, la novela está llena de suspense y de intriga, y ofrece un final impactante para la serie. Desde mi punto de vista, yo creo que deja el final demasiado abierto. Tras leerlo pensé que al ser 4 libros iba a cerrarlo y que íbamos a saber exactamente cómo acababa el caso y ya. Pero deja abierto el hilo y yo pensaba que iba a haber un quinto libro, pero según lo que nos han comentado los escritores, este era el último. Los temas tratados en los libros. Vale, relacionados con temas actuales, a pesar de que ya lo he mencionado anteriormente, podemos decir un poquito más en profundidad la violencia de género, que la autora explora las complejidades de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que tienen en la vida actual. Y un ejemplo lo vemos en La novia gitana, donde se aborda el tema de la violencia machista y los impactos sobre las relaciones familiares y las comunitarias. Luego, también encontramos la corrupción policial. Esta se muestra mucho en la red pública, donde se revelan casos de corrupción policial que lo que hacen es complicar la resolución de crímenes, puesto que entre unos policías y otros se cubren las espaldas, finalmente no conseguimos encontrar cómo ha ocurrido. Luego, la desigualdad social. Aunque esta se encuentra en todos los libros, principalmente en La nena, se exploran las disparidades entre clases sociales y cómo éstas influyen a la percepción del tratamiento de los crímenes. Y por último, un tema que está presente en todos los libros es la identidad y los secretos oscuros, que los personajes de la serie a menudo ocultan aspectos de su pasado o su identidad que lo que hace es que influye en sus acciones y complican la resolución de los casos. Además, todos revelan secretos oscuros que complican también la situación entre los personajes. La evolución histórica del género thriller. Vale, primero vamos a hablar a nivel internacional. En nivel internacional encontramos durante el siglo XIX los precursores del thriller moderno se pueden encontrar en la literatura gótica y en las historias de misterio y suspense. Y aquí encontramos autores como Edgar Allan Poe con obras como Los crímenes de la calle Morgue, que se publicaron en 1841 y sentaron las bases para el desarrollo de este género. Luego, en el siglo XX, ya se empiezan a desarrollar un thriller con más diversificación y encontramos autores como Agatha Christie, que todos conocemos, y con libros como Diez negritos, Asesinato en el Orient Express. Y también encontramos otros autores como Ian Fleming con literatura más de espionaje y establecieron nuevas normas en el género. Por último, en las décadas más recientes, el thriller ha seguido evolucionando y se ha visto influenciado por los avances tecnológicos y la globalización. Se han desarrollado subgéneros como thriller psicológico, del cual hablaré ahora en un libro que leí hace poco, el thriller legal, el thriller de conspiración, thriller tecnológico, entre otros. La evolución histórica en la literatura española ha sido notable a lo largo de los siglos y se reflejan cambios sociales, políticos y culturales. Durante el siglo XIX y los principios del XX, la literatura de misterio y suspense estuvo influenciada por las corrientes literarias europeas, especialmente también la gótica y la de los detectives. Y tenemos autores como Benito Pérez Galdós, que escribieron La sombra en 1870. Sin embargo, el género no alcanza una gran relevancia en la literatura española de esta época, sino que son más famosos a posteriori. Luego, durante el periodo de dictadura de Franco y la posguerra, la literatura de misterio y suspense experimenta una especie de caída, ya que las obras no se ajustaban exactamente a la ideología del régimen, entonces tenían dificultades para ser publicadas. Sin embargo, es cierto que durante este periodo se publican ciertas novelas de intriga y espionaje de forma clandestina.
Durante la época de la transición democrática y el boom del thriller, encontramos que con la llegada de la democracia a España hubo un resurgimiento del interés por la literatura del género thriller. En general, toda la literatura, pero también el thriller. Ahí encontramos autores como Juan Madrid y Manuel Vázquez Montalbán, que destacan en este periodo, escribiendo novelas de detectives y thrillers, que exploraban la realidad social y política de la España. Ahí tenemos el de El ángel de la muerte. Y ya luego, en el siglo XXI, el thriller español ha continuado evolucionando y diversificándose. Encontramos autores como Arturo Pérez Reverte o Carlos Ruiz Zafón, con El príncipe de la niebla, que lo he puesto ahí, que han contribuido mucho en el género de novela, que combinan intriga, suspense y elementos de historia y la cultura española. En resumen, que la evolución del thriller de la literatura española ha sido marcada por momentos de silencio, como encontramos en la dictadura, y otros periodos que han tenido resurgimientos significativos. Y ahora sobre mi trayectoria personal sobre los libros de thriller. Yo empecé a leer libros de thriller este año, porque anteriormente la verdad es que no me había interesado mucho por este género. Empecé leyendo Misery de Stephen King y he de decir que en ese momento yo agradezco muchísimo haber leído ese libro porque me enganchó y me incitó a seguir leyendo ese tipo de literatura, pero es cierto que a posteriori, después de haber leído el resto del libro, pues no me parece tan bueno. Después de Misery leí la trilogía de Carmen Mola, que me encantó, de hecho, sobre ese mi trabajo, me parecen unos libros brutales, pero que son muy interesantes, además que al final acabas empatizando con Elena Blanco y te metes en su personaje y en cómo vive las cosas. Posteriormente de estos 4 libros leí Agatha Christie y quería leer algunos, no había leído ninguno, leí Asesinato en el Orient Express. Personalmente no me encantó. No sé si porque el listón estaba muy alto tras haber leído los 4 libros de Carmen Mola, pero me pareció demasiado simple, no me gustó, no empaticé mucho con el personaje, con Poirot, no me pareció demasiado interesante, no me incitó a pensar cómo había ocurrido, no me encantó. Tengo que leer más libros de Agatha Christie, de dar una segunda oportunidad. Tengo también Muerte bajo el sol y Asesinato en el Nilo, así que lo leeré después. La paciente silenciosa. A día de hoy creo que es mi libro favorito de thriller, también el último que he leído. Me ha encantado. Es un libro súper cortito, súper fácil de leer y es el típico libro que estás leyendo, tienes 300 hipótesis sobre quién ha podido ser y en una página te desvela todo. Todo que dices, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta de que era así? Recomendadísimo, de los libros de thrillers que he leído, mi favorito. Y ahora aquí he puesto mis libros, los siguientes libros que tengo pendientes. Empecé ayer La Dama de la Muerte, de Greta Alonso. Me gustó mucho la sinopsis del libro, así que pensé en leerlo, a ver qué tal. Luego, como he dicho, Agatha Christie, pues voy a darle una oportunidad a Muerte bajo el sol. Y el de Verity, que la verdad es que he oído que hablan muy bien de él y me gustaría leerlo. Y muchas gracias por la atención.